Buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta noche un especial, un debate entre dos hermanos cristianos. El tema son los hermanos de Jesús son hijos de María. Van a haber dos expositores, uno del ala católica y otro del ala evangélica. De la parte de la ala católica está el señor Rigo Ardón, que vive en la ciudad de San José, Costa Rica, y del ala de la que es la iglesia Pentecostés, extracción cristiana, el señor Arnold Portilla, que vive en Phoenix, Arizona. Es un formato sencillo, simple. Vamos a tener 1 minuto de presentación para cada uno, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y una pregunta para cada uno. Esa pregunta se formula en mínimo 1 minuto y 3 minutos de respuesta. Y ya después 1 minuto de despedida, donde ya no se puede ya hacer ningún tipo de contrapropuesta. Lo que se dijo ya es solamente ya una despedida final. Entonces, vamos en primer lugar a ponernos en la presencia del Señor, que sea su Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche. Estamos aquí entre hermanos cristianos en el amor de Cristo, a dar a conocer nuestras posiciones con respeto, con amor, con tolerancia, porque eso es lo que nos debe unir nuestro Señor. Ese fue el mandato que nos dejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todo esto lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, entonces vamos entonces, ya se estipuló que primero va a empezar el señor Riguardó, después el señor Arnold Portilla. Entonces vamos con el minuto de presentación. Adelante, Riguardó. Buenas noches, mi nombre es Rigo Ardón, soy laico católico costarricense, pertenezco a la comunidad de San Isidro de Coronado, esto en San José, Costa Rica. La noche de hoy vengo sobre la virginidad perpetua de Jesús con el amigo Arnold Portillo. Como católico defenderé mi postura de que María no tuvo más hijos ni antes ni después del parto, basado en puntos como la historia, la arqueología y la gramática, esperando que este debate sea de mucho provecho, bendición y aprendizaje para todos. Muchas Gracias al señor Riguardo. Y entonces vamos a darle paso también al señor Arnold Portilla para que haga su presentación. Adelante, Arnold. Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Les agradezco por estar en su canal. Espero que este debate sea de el agrado de todos ustedes y que les sirva para su crecimiento, no solo espiritual, ¿verdad? Sino también teológico, puesto que así como lo dijo mi oponente, yo voy a defender históricamente, exegéticamente, bíblicamente, que María efectivamente sí tuvo una vida conyugal normal y las personas mencionadas en la Biblia como los hermanos de Jesús, pues son sus verdaderos hermanos en la carne, hijos de María. Pues eso es todo, hermanitos. Pasamos a lo siguiente. Gracias, Rigo. Olvidé decirles que estamos transmitiendo el canal en YouTube de Ecologista Evangélico Barragán Salvador. Aquí también le damos un saludo muy cordial en esta ocasión. Entonces, bien, vamos entonces a empezar con 20 minutos de exposición del señor Rigo Ardón. Si quieres, cuando falten 5 minutos, te hago una seña con la mano, sí, claro, para que entonces vayas concluyendo. Aquí ya tengo mi cronómetro y entonces vamos a pedir también a Arnold, ya apagó su celular, entonces cuando quieras tú me avisas para que empieces tu exposición. Ok, si quieres desde ya. Ok. Bueno, buenas noches mis amigos. Empezaré primero por los argumentos bíblicos, no daré todo de tiempo, y luego por los argumentos históricos. El primer argumento pues es el siguiente. Si nosotros nos basáramos en la propia doctrina protestante de la sola escritura, entendiendo la escritura como la única, la suficiente, la máxima regla de fe, de verdad, de autoridad o de inspiración divina, aquí el amigo Arnold Portillo tendría que aceptar irremediablemente que la escritura nunca, en ninguna parte, se refiere a María en plural. Y no solamente eso,
Él también tendría que aceptar que la Escritura jamás llama a Jesús como uno de los hijos de María o como uno de los hijos de José. Siguiendo el mismo parámetro de la sola Escritura, el amigo Arnold Portillo tendría que aceptar irremediablemente que la Escritura nunca en ningún lado nos cuenta que María tuvo otros embarazos o que posteriormente tuvo otros hijos de parte de su esposo José. Ahora bien, cuando la Escritura habla sobre este asunto, siempre lo hace en forma singular y solamente a Jesús le llaman el Hijo de María en singular, no en plural. En cambio, la Biblia sí nos habla sobre los hermanos y hermanas de Jesús. Por eso los católicos sí creemos que Jesús tuvo más hermanos, de hecho más de 500, como lo dice 1 Corintios 15:6. Pero a diferencia de nuestros amigos protestantes, los católicos sí creemos que Jesús tuvo más hermanas y más hermanos, de acuerdo a lo que estas dos palabras significaban dentro del contexto de la cultura hebrea bíblica, que por cierto eran dos palabras que tenían un significado muy amplio. Esto me lleva a dar mi segundo argumento, un argumento del idioma que los hebreos hablaban en ese tiempo. Hay que tener presente que los judíos no hablaban ni inglés, ni español, ni ninguna otra lengua moderna occidental, sino que ellos hablaron arameo y hebreo antiguo. El arameo y el hebreo antiguo eran dos lenguas semitas originarias del Medio Oriente, muy arcaicas y primitivas, que de hecho al día de hoy ya no se hablan. Por eso se les denomina como lenguas muertas. Al ser estas dos lenguas tan antiguas y tan primitivas, pues no tenían muchos conceptos, expresiones, pero sobre todo palabras que los idiomas modernos que nosotros tenemos y hablamos hoy en día aquí en Occidente sí los tienen. Es por esta justa razón que los hebreos le solían llamar hermano, del griego adelphos y del hebreo ak, o hermana, del griego adelphi y del hebreo ajot, a casi todo mundo, y no solamente a los hermanos y hermanas de sangre. ¿Se puede demostrar esto con la Escritura? Claro que sí, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Antiguo 13:8, perdón. Ahí veremos cómo la Escritura le llama hermanos al tío y al sobrino. En este pasaje bíblico, Abraham le dice a Lot que entre ellos y sus pastores no deben de haber discusiones o peleas porque son hermanos. Pregunto, ¿acaso Abraham y Lot fueron hermanos carnales? No, Abraham y Lot eran parientes cercanos. Abraham era el tío de Lot y Lot era el sobrino de Abraham. Sin embargo, la Biblia les llama hermanos. ¿Por qué? Porque justamente en arameo y hebreo antiguo las palabras tío y sobrino no existían. Entonces se le decía hermanos. Otro ejemplo de esto lo tenemos en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Aquí la Escritura le llama hermana a la novia o a la esposa según la costumbre hebrea de aquella época. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Otro ejemplo de esto lo tenemos si vamos a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Aquí veremos cómo la Escritura también les llama hermanos a los seguidores de Cristo. En este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo nos cuenta cómo Jesús, después de resucitado, se le aparece a más de 500 hermanos a la vez. Pregunto, ¿acaso María, después de que tuvo a Jesús, logró dar a luz a más de 500 hijos en un periodo de tan solo 33 años? Lógicamente que no, es imposible que una mujer pueda llegar a parir más de 500 hijos. Entonces, ¿quiénes fueron estos más de 500 hermanos a los que Jesús se le apareció a la vez? Pues fueron seguidores de Cristo, es decir, sus correligionarios, que es lo mismo que hermanos, pero de la misma fe. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 17 al 18. Aquí la Escritura le llama hermanos a los discípulos de Cristo. En este pasaje bíblico, el apóstol Juan nos cuenta cómo Jesús, después de resucitado, se le aparece a María Magdalena y le pide a María Magdalena que le vaya a dar la noticia de la resurrección a donde sus hermanos. ¿A dónde va María Magdalena a dar la noticia? ¿Acaso fue donde Santiago, José, Simón y Judas únicamente? No, fue donde sus principales discípulos, es decir, donde los apóstoles. ¿Eran los apóstoles hermanos carnales de Jesús, hijos de José y de María? Lógicamente que no. Eran sus discípulos, sus correligionarios o hermanos en la fe. Entonces, como podemos ver, amigos míos, el uso de la palabra hermanos en la Escritura tenía un significado muy extenso. Pude probar con varias citas bíblicas que los judíos le decían hermano o hermana a casi todo mundo, y no solo a los hermanos de sangre. Hago esta aclaración porque me he topado con amigos protestantes que afirman que el uso de la palabra hermanos en la Escritura solo tenía un significado, que era el de hermanos del mismo vientre, o sea, hermanos carnales. Pero como pudimos ver, eso es bíblicamente falso. Aclarado este punto, paso a dar mi
Tercer argumento que nos habla promete. Si nosotros bien todo el contexto bíblico, vamos a ver que en la escritura se da un patrón bíblico muy interesante y curioso. ¿En qué consistía dicho patrón bíblico? En que cada vez que Dios enviaba un ángel donde una familia hebrea para indicar que la mujer de dicha familia estaba embarazada, que iba a tener un hijo y que el hijo que iba a tener iba a ser alguien para el pueblo hebreo, dicha mujer, ya fuera causa de vejez, de esterilidad, siempre tenía solamente un hijo. Esto lo podemos notar si vamos a Génesis 3, capítulo 18, versículos del 9 al 10. Aquí veremos cómo Dios, a través de un ángel, promete un hijo a Abraham y a Sara, y ella solamente tuvo un hijo, Isaac. El mismo caso se repite si vamos al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 3. Aquí veremos nuevamente cómo Dios, por medio de un ángel, promete un hijo a Manoah y a su esposa, y ella, al igual que Sara, también tuvo solamente un hijo. Se repite si avanzamos al Evangelio de Lucas, versículos del 3 en adelante. Ahí veremos también cómo Dios, a través de un ángel, promete un hijo a Zacarías y a su esposa Isabel. Y ella, al igual que la madre de Sansón y al igual que Sara, también tuvo solamente un hijo. Romper con este mismo esquema bíblico ahí mismo en el capítulo 1, versículo del 31 en adelante, nuevamente Dios, por medio de un ángel, en este caso el ángel Gabriel, promete un hijo a la Virgen María. Y ella, al igual que su pariente Isabel, al igual que la madre de Sansón y al igual que Sara, esposa de Abraham, solamente tuvo un hijo, Jesucristo. Entonces, como podemos ver, amigos míos, no era nada raro o extraño que cada vez que Dios prometía un hijo utilizando como mensajero un ángel a una familia hebrea, dicha mujer siempre tenía solamente un hijo. Si nosotros comparamos las palabras que en el libro de Jueces le dice el ángel a la madre de Sansón con las palabras que en el Evangelio de Lucas le dice el ángel Gabriel a la Virgen María, notaremos que son exactamente las mismas palabras. A ambas mujeres del pueblo hebreo concebirás y darás a luz un hijo. No dos, ni tres, ni cuatro. Un hijo. Por eso es que ambas mujeres, al igual que Sara y Isabel, solamente tuvieron un hijo. Ahora, siglos antes de que la Virgen María naciera, cuando todavía ni siquiera existía el cristianismo, ya un profeta hebreo de la época antiguo testamentaria habría profetizado que la Virgen María concebiría y daría a luz un hijo. Esto me lleva a un momento que nos habla sobre la señal del profeta, amparado en la profecía de Isaías 7:14, que dice: os daré una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos. El hecho de que María permaneciera perpetuamente virgen el resto de su vida era una clara señal para el pueblo judío del tiempo de Jesús y posterior a él, de que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de la Virgen, como lo había anunciado el profeta. Si María hubiera tenido más hijos, lógicamente hubiera perdido su virginidad, por lo cual la señal en ese tiempo también se hubiera perdido. Posteriormente, los judíos hubieran podido inventar, como hicieron luego con la resurrección de Cristo, que cualquiera de esos otros hijos de María era mayor que Jesús. Por lo tanto, cuando María tuvo a Jesús, ya no sería virgen y por lo tanto Jesús sería un falso Mesías. Pero al permanecer María perpetuamente virgen el resto de su vida, ya no hay argumento o invento judío que valga, porque hasta el día de hoy, por siempre, Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de la Virgen, cumpliéndose de esta manera la profecía de Isaías 7:14. Ahora vamos a analizar bien el texto de Isaías 7:14 que luego retoma el evangelista Mateo en Mateo 1:23. Dice, la Virgen es un adjetivo calificativo del sujeto. En este caso, ¿quién sería el sujeto? María. Ahora dice que es virgen, lo asegura el texto de Mateo 1:23. Luego dice, concebirá y dará luz un hijo. Son dos verbos o acciones que están enlazadas por la conjunción y. Esto significa que cada verbo se ejecuta según el adjetivo calificativo del sujeto. En este caso, ambas acciones se ejecutan, tanto concebir como dar a luz, en el estado virginal de María. De esta manera,
Cuando Mateo menciona la profecía de Isaías, nos enseña varias cosas. 1. María es virgen antes del parto, pues concibe siendo virgen. Es virgen durante el parto porque da a luz en estado virginal. Y es virgen después del parto como resultado de haber dado a luz en estado virgen. Ahora, esto me lleva a mi quinto, yo le llamo un argumento contundente. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, morir en la cruz, entrega a su madre María al apóstol Juan y le dice, madre, y a tu hijo, hijo, y a tu madre, y el apóstol la recibió en su casa. Si María hubiera tenido más hijos, lógicamente, pues Jesús no se lo hubiera entregado a uno de sus hijos, examinaba la ley judía, pero aquí vemos que eso nunca ocurrió. Si Jesús se la entrega a Juan era lógicamente porque ya no había nadie más, ya que para ese tiempo José, que fue el único esposo que tuvo María según la Biblia, ya había muerto, y Jesús, que era su único hijo, estaba muriendo en la cruz. Esta es una prueba contundente de que 33 años después del nacimiento de Cristo, Jesús era hijo único de María. Mi sexto argumento nos habla sobre ya le dije, de okay. Vamos a dar el argumento histórico y doy los siguientes. Es lo siguiente. Ok, la virginidad perpetua se aprueba en el año 500 de Cristo durante de Constantinopla. Seguramente en el sínodo del Papa Rey de María, la Santa Siempre Virgen María concibe del Espíritu Santo sin semilla de su virginidad y permaneció indisoluble después. Algunos que antes del concilio de Nicea, en el año después de Cristo, no existían padres de estaban en la perpetua de María, pero vamos a ver que eso es totalmente falso. Orígenes, padre de la iglesia, Pereniceo dijo un comentario que hace Leo 17, él fue pues cogió al verbo y acerca del cual tu santo descenderá sobre ti y la altura de la cobijará con su sombra, Lucas 1:35, no conoció unión alguna con varón, por haber descendido sobre él el Espíritu Santo y haber sido cobijado por la virtud de lo alto. Yo sostengo razonablemente que la primicia de la pureza y castidad de los varones sea Jesús y que de las mujeres sea María. No concordaría efectivamente con la piedad el atribuir a alguna otra persona distinta de ella la primicia de la virginidad. También en un comentario que Orígenes hacia el Evangelio de Juan 1:4 dice, en efecto, de acuerdo con los que piensan rectamente de él, ningún otro es hijo de María, más que Jesús. Eusebio de Cesarea dice, el retoño que se nutre de la leche materna significa con claridad de Cristo. La tierra árida, inaccesible, en cambio, hace referencia a la Virgen que le dio a luz, es decir, aquella a la que ningún hombre se acercó y de la cual, a pesar de su aridez, brota aquella raíz famosa y aquel retoño nutrido con la leche materna. También San Metodio de 211 dice lo siguiente, Altísima por siempre, usted, siempre Virgen María, nuestra alegría incesante, salve tú que fuiste cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Pedro de Alejandría en el año 305 también dice, nuestro Dios, Cristo Jesús, nació según la carne de nuestra santa y gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen, porque no he venido a destruir la ley o los profetas, sino a dar cumplimiento. El Salvador mismo dijo en el Evangelio. También Pedro de Alejandría dijo, ellos llegaron a la iglesia de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, la cual, como ya se había dicho, fue construida en la región del oeste, en el suburbio, por el cementerio del oeste. Entonces, amigos míos, sí existían preniceos que creyeron en la virginidad perpetua de María.
Posteriormente del concilio de Nicea también hubieron muchos, es abundante la cantidad de padres de la iglesia que hablaron en favor de la virginidad. San Jerónimo dijo: en cuanto a Victorinos, obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que el Victorinos habló de hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. San Atanasio de Alejandría dijo: él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. San Ambrosio de Milán, maestro de San Agustín, dijo: la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. San Agustín de Hipona, hombre pro, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor, haciendo referencia a Lucas 1:38. También Agustín dirigió estas fuertes palabras a los que no creían en la virginidad perpetua de María. Les dice: herejes, llamados antidicomaritos, son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después de que Cristo naciera, ella se unió con su esposo como uno. Santo Tomás de Aquino, otra mente maestra del catolicismo, dijo: antes hemos demostrado suficientemente que su virginidad no sufrió menoscabo, antes ni después del parto. En efecto, el cuerpo de Cristo, que penetró en el lugar en el que estaban sus discípulos sin abrir las puertas cerradas, pudo muy bien, en virtud de la misma potestad, salir del seno cerrado de su madre. Convenía, por consiguiente, que naciendo para restablecer en su integridad todo lo que había sido corrompido, no destruyera con su nacimiento una integridad ya existe. Inclusive Lutero, primer reformador protestante, padre de la Reforma, también dijo lo siguiente en el siglo XVI: María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. También Joseph Blinzer, este sacerdote y profesor de exégesis del Nuevo Testamento en Múnich, Alemania, escribió sobre la cuestión pues, que nos ocupa, sobre el tema de la virginidad perpetua de María y los hermanos. Él también, en un texto rápido: hermanos y hermanas de Jesús eran primos y primas. Para Simón y Judas el parentesco venía de su padre Cleofás, que era hermano de José, y como este descendiente de David, el nombre de su madre no se conoce. La madre de Santiago y José era una María, distinta de la madre de Jesús. Ella o su marido estaban emparentados con la familia del Señor, pero no es posible acertar de qué parentesco se trataba. Entonces, como podemos ver, amigos míos, sí existieron testigos antes como después del concilio de Nicea de padres de la iglesia o eruditos católicos que creyeron en la virginidad perpetua de María. Hay que hacer una pequeña aclaración para muchos que no saben. Ciertamente lo que los padres de la iglesia o eruditos católicos decían eran opiniones personales teológicas, pero que no tenían más valor de peso de ser simplemente opiniones personales teológicas si estas opiniones posteriormente o anteriormente no habían sido aprobadas como dogmas de fe por el concilio de la iglesia. Por lo tanto, los dogmas de fe de la iglesia se definen mediante concilios y no por la opinión personal de cualquier católico, así sea erudito o un simple laico. Creo, Guido, que ya se me va a acabar el tiempo. No sé, ¿tú me indicas? Sí, te quedan 40 segundos. Ok, entonces pues lo dejamos hasta aquí. Posteriormente pues daré otro argumento a la hora de la refutación. Si quiere, continúa el hermano Arnold Portillo. Bien, terminaste a las 11 de la noche, 9 minutos, hora de Colombia. Vamos entonces ahora a escuchar con gran atención a la parte que le corresponde al señor Arnold Portillo, que pertenece a la Iglesia Pentecostés. Rigo, por favor, apaga tu micrófono, si eres tan amable, en la parte de abajo, para que no vaya a haber ninguna interferencia, así poder escuchar a el señor Arnold Portillo. Ya bien, adelante, Arnold, faltando 5 minutos, también te hago señas con mi mano. Sí, hermano, permíteme. Perfecto, me van a disculpar un poco si tengo hipo, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿listo? ¿Me dices cuándo? Seguido. ¿Listo? Bueno. Vamos a comenzar con mi exposición, la misma exposición que ya les he hecho antiguamente. Bien.
Vamos a comenzar con la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Nos está diciendo a manera profética que la madre del Mesías, en este caso Jesús, va a tener hijos en plural. Vámonos a un salmo mesiánico. El salmo mesiánico, capítulo 69, versículo 8, nos dice de que él fue rechazado por sus hermanos, pero aclara enfáticamente y desconocido por los hijos de su madre. Está hablando el Mesías. Dos versículos bíblicos con la sola escritura que demuestran a manera plural que la madre del Mesías va a tener más hijos. Bien. El salmo mesiánico está dividido en 5 cláusulas, ¿verdad? Eso lo voy a dejar de ejemplo porque mucho católico no sabe lo que es un salmo mesiánico. Piensan que un salmo mesiánico cuando leen el Salmo mesiánico piensan de que todos los versículos ahí descritos tienen que coincidir con el Mesías. No, no es así. Eso es no saber lo que es un salmo mesiánico, porque en Salmo 22 se habla en el versículo 1 del Mesías, pero el versículo 2 ya no habla del Mesías. Hay muchos salmos mesiánicos que es solo un versículo el que habla del Mesías, pero los demás versículos no hablan del Mesías, que es un salmo mesiánico. Hay que saber, hay que reconocer lo que es un salmo mesiánico, no solo decir, no, eso no es un salmo mesiánico. Bueno, para continuar, ¿verdad? Dice el comentario exegético, bueno, el Salmo 69, versículo 8, los hijos de mi madre, dice, es la promesa que respalda a los hermanos de Jesús. Es un salmo mesiánico, como ya lo dije. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 25, exegéticamente en su hermenéutica, vamos a encontrar dos secciones. La primera, vamos a encontrar la genealogía de José hasta el versículo 17, ¿verdad? Que pasa putativamente, significa que legal, a Jesús en el versículo 25. El versículo 18 es importantísimo porque el versículo 18 nos dice de que María, estando casada con José, pero aún no estaba consumado el matrimonio. Yo le quiero preguntar a mi oponente cómo se consuma el matrimonio. Bien, si estudiamos un poquito lo que son lo que es la cultura judía, nos vamos a dar cuenta que en el desposorio tenía que durar un año casados, y luego después de un año, ¿verdad? Ya viene la consumación del matrimonio. ¿Cómo se iba a consumar el matrimonio? El versículo 18 nos dice de que no estaba consumado el matrimonio, ¿verdad? El versículo 18 exegéticamente es el corazón del capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? Bueno, para continuar, ¿verdad? Nos está diciendo el versículo 19, ¿verdad? Cuando José se entera de que en el versículo 18 María estaba embarazada, él piensa dejarla. Pero Dios en el versículo 20 dirige a José, ¿verdad? ¿Cómo lo va a dirigir? En el versículo 21, ¿verdad? Le dice que le ponga por nombre Jesús. Versículo 21, 22 y 23 es un mismo pensamiento. Exegéticamente no los puedes dividir porque es un solo pensamiento. Estamos hablando del sueño y del despertar de José del sueño. En el sueño José está recibiendo instrucciones y le está diciendo, mira, lo que pasa es que lo que está en el vientre de María es del Espíritu. No la rechaces, tómala y no la desprecies, ¿no? Entonces, José, en el versículo 24, despierta y obedece las palabras que el ángel le dio en el sueño. Si José no hubiese obedecido a las palabras que el ángel le dio en el sueño, en su sueño, según la ley bajo la que María y José vivían, que está descrita en Deuteronomios capítulo 22, versículo 22 y 23 y 24, por el hecho de que María salió embarazada, María tenía que morir apiedrada, porque le falló a José, ¿verdad? Por esa razón, José la quería dejar en secreto para echarse de la culpa y que ella no muriera. Pero el ángel le dijo, no temas, tómala. El versículo 24 es un solo pensamiento hasta el versículo 25.
el versículo 24, el versículo 25 hay 4 cláusulas que están divididas por la confusión que hay. En este caso dice, y obedeció, ¿verdad? Y termina ese versículo diciendo, y tomó a su mujer. Ahora las últimas 2 cláusulas que nos interesan a nosotros, las del versículo 25, dice, y la conservó virgen hasta que parió. Y la última cláusula del versículo 25 dice, y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Y nombró Jesús al niño que parió su mujer, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? En la primera cláusula del versículo 25 encontramos un eufemismo y un hebraísmo condicionado. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo no solo se va a traducir mecánicamente como el verbo ginoscos es conocer, no. Vamos a ver de que el verbo ginoscos está siendo aquí puesto como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una manera suave, una manera decorosa de decir María tuvo o María no tuvo, porque el adverbio que está antes del verbo conocer es no. Entonces el adverbio junto con el verbo están formando lo que llamamos un eufemismo y está diciendo en su sentido filológico, Mateo ahí está diciendo, yo estoy seguro, está dando testimonio cuando dice no la conoció, lo que está pasando ahí es que ese adverbio no es un adverbio demostrativo, está diciendo de que Mateo está dando testimonio de lo que sucedió ahí. Dice, yo estoy seguro que José no la conoció sexualmente. ¿Verdad? Por eso es que hay muchas traducciones, como la Vulgata Latina, como el Código Real, como la Nueva Biblia al Día, como la traducción viviente, traducen, no la conoció hablando de relaciones sexuales. Bien. Enseguida del eufemismo tenemos un hebraísmo condicionado. El hebraísmo condicionado dice de que, permítame, o también la Biblia latinoamericana traduce como relaciones sexuales y el comentario de Jerusalén también. Ahorita voy a ir ahí. Dice así el hebraísmo que está condicionado, dice, hasta que, bien, el hasta que es importante porque el católico agarra una concordancia, no todos los católicos agarran una concordancia y dice, aquí dice hasta en este versículo y no dice hasta que, hasta que, hasta que. Bien, ese hasta tiene que ir acompañado de qué, de la palabra en nuestro idioma vernáculo qué, porque lo estamos traduciendo materialmente del idioma griego en el que se escribió hasta que. Es un hebraísmo condicionado. Significa de que va a haber un cambio de tiempo cuando suceda esta condición. ¿Cuál es la condición? El verbo siguiente es parir un hijo. Entonces, cuando se cumple la condición de parir un hijo, entonces hay un cambio. Y ahí es cuando entra para enseñarnos lo que este erudito John E. Meyer está diciendo en su libro, Un judío marginal, que nos presenta la vida de Jesús históricamente, ¿verdad? Nos aclara este punto y compara. Dice así, el Salmo 110, hasta que, primera de Timoteo 4:14, Isaías 42 del 1 al 4, hasta que ahí encontramos un hebraísmo no condicionado, significa que no hay un cambio. Pero dice el erudito católico John E. Meyer que ninguno de los textos previos dice que José y María no tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, puesto que toda la evidencia bíblica nos dice que María tuvo relaciones sexuales con Jesús y de que las personas mencionadas como hermanos de Jesús son evidentemente hijos de María y de José, y esto refuta la solución de Epifanio y la solución de Jerónimo. Bien, de la solución de Epifanio y de la solución de Jerónimo es donde después de Nicea salen todos esos montón de supuestos teólogos católicos diciendo de que María fue virgen después del parto. Ahora, mi oponente, hablando de Isaías 7:14, dice de que nosotros no creemos de que María era virgen. No, nosotros sí creemos que María era virgen cuando quedó embarazada. Lo que nosotros no creemos es que después que María parió a su hijo, ella siguió siendo virgen. Eso no lo dice la Biblia, no lo dicen los exegetas bíblicos, no lo dice absolutamente nadie de confianza. De hecho, John E. Meyer refuta uno de los personajes que nombró mi oponente. Y él nombró a Joseph Blinzer, pero no solo él,
también está John McHugh, y ellos dicen de que María siguió siendo virgen basándose en el testimonio de Jerónimo. Y Jerónimo se basa en el testimonio de un libro apócrifo. Epifanio se basa en el testimonio de un libro apócrifo, que es el Protoevangelio de Santiago. Entonces no tenemos ningún respaldo bíblico, no tenemos ningún respaldo de Dios que nos diga que María siguió siendo virgen. No tenemos ningún exegeta, no tenemos ningún erudito que nos diga bíblicamente que María siguió siendo virgen. Lo que tenemos son eruditos católicos que nos están diciendo que María sí dejó de ser virgen y sí tuvo efectivamente más hijos, como lo es ¿verdad? John M. Mayer. También nos lo dice, también nos lo está diciendo Rudolf Page en sus 2 volúmenes a Marcos, nos está diciendo los descritos en Marcos capítulo 6, versículo 3 y 4, son efectivamente los hijos de María y José, hermanos de Jesús, puesto que si no fueran los hermanos de Jesús, se hubiera escrito otras palabras, ya que mi oponente sacó esto, yo les quiero mencionar, de que en el griego sí existe una palabra para primo, sí existe una palabra para pariente, sí existe una palabra para hermano. La palabra para hermano efectivamente es adelfos, la palabra para parientes es singenes y la palabra para primo es anepsios, ¿verdad? Entonces, cuando dice el diccionario Vine, según hablando acerca de Génesis 13:18, dice, este pasaje puede referirse al sentido de un pacto de aliados. La hermandad de la cual se habla en Génesis 13:8 no es ninguna hermandad de ningún parentesco consanguíneo de ninguna manera, más que solo entre un pacto de aliados. Pacto de aliados. Cuando se describe en Génesis 13:8, la palabra hermanos no se refiere a ningún parentesco familiar, sino a que el pacto que ellos están haciendo es, Abraham, vete tú por aquí con tus pastores y yo me voy por aquí con mis pastores. Eso lo está diciendo el diccionario Vine. Usted tiene que verificar sus diccionarios porque al parecer no le están funcionando los que usted tiene. Ahora, quiero poner en controversia al Concilio del Vaticano II, su capítulo número 5, versículo 18. Dice el Concilio del Vaticano II, capítulo número 5, numeral 18, dice, hablando de los evangelios, el origen apostólico de los evangélicos, dice que da testimonio de que todo lo descrito en los evangelios son verdad y son testimonios verídicos de los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Concilio del Vaticano Segundo, de que lo descrito en los evangelios son verídicos, no hace ninguna objeción. Por lo tanto, cuando se dice que son hermanos de Jesús, en Mateo 13:55 y en Marcos 6, versículo 3 y 4, pues lo son. Ahora, el catecismo romano, bueno, ahora no se llama catecismo romano, esta revisión, el primero sí era catecismo romano, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 500, dice, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, y menciona precisamente a Marcos 3:31 y 55, 6:3 a Primera de Corintios 9:5, a Gálatas 1:19. Dice, la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, descritos en Mateo 13:55, son los hijos de una María, discípula de Cristo, mencionada en Mateo 27:56, que se designa de manera significativa con la otra María de Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, ninguna según una expresión conocida en el Antiguo Testamento que aparece en Génesis 13:8, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está haciendo el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica está no reconociendo del hebreo al griego un eufemismo que tiene que aparecer en Mateo 1:25, pero sí está reconociendo un hebraísmo que no tiene que reconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Dice en hebreo, dice la palabra hermano, esta palabra tiene
cognados en ugarítico y en la mayoría de las demás lenguas semitas. Se constatan unas 629 veces en hebreo bíblico en todos los periodos. Dice, al mencionarse hermanos en el hebreo, dice, se menciona de esta manera porque es una lengua semita, no es tan rica como la lengua en griego. Ahora, si nosotros nos vamos al griego, que fue en lo que se escribió Mateo capítulo 13, versículo 55, vamos a ver precisamente la palabra hermanos y cómo es que se utiliza en hebreo, porque mi oponente no sabe distinguir en la Biblia cuando se utiliza la palabra hermanos en la Biblia, no sabe distinguir si son discípulos, si son parientes o si son consanguíneos o si son hermanos en la sangre. Mi oponente absolutamente lo desconoce por completo, ¿verdad? Y eso es lo que ahora le vamos a mostrar. Dice así: adelfos denota hermanos o parientes cercanos en la forma plural. Una comunidad basada en una unidad y en entidad de origen y vida se usa de, punto número 1, ¿verdad? Y menciona que pueden ser los hijos varones de un mismo padre. Punto número 2, descendientes varones de los mismos padres. Punto número 3, los hijos varones de la misma madre. Y oh, sorpresa, aparece Mateo 13:55. Hijos varones de la misma madre. Mateo 13:55, primera de Corintios 9, versículo 5 y Gálatas 1:19. Y dice el diccionario Vine que son hijos de la misma madre los ahí descritos. En Mateo 13:55 se menciona a Jacobo, se menciona a José, a Simón y a Judas como hijos de María, ¿verdad? En primera de Corintios 9:5 también se menciona, y en Gálatas 1:19 también se menciona a Jacobo como hermano del Señor, y el diccionario nos está diciendo que son hermanos de la misma, hijos de la misma madre. Ahora nos vamos, antes que se me olviden, nos vamos a ir. Josefo Flavio nos dice en su libro número 20, subtítulo 9, numeral 200, dice Josefo Flavio, dice, hermanos de Jesús, ¿verdad? Y el mismo Josefo Flavio en sus escritos menciona parientes y menciona primos. Si él hubiera sabido de que Jacobo no era hermano de Jesús, él hubiera escrito parientes o hubiera escrito primos. Sencillo. Hablando de, a ver, ¿quién más? Jacobo, el hermano del Señor, sucesor con los apóstoles, el gobierno de la iglesia de justo. Bien. Dice Vidal Manzanero en su libro patrístico, dice Egésipo, menciona a Santiago, menciona a Judas y los hermanos del Señor según, y él lo dice bien claro, en la carne, dice Egésipo, 1. No, tenemos Josefo Flavio, 1, Egésipo 2, Tertuliano llama a los hermanos de Jesús según en la carne, 3. Ireneo de Lyon los menciona como hermanos en la carne. Clemente de Alejandría, hermanos en la carne, llevo 5. Tertuliano, llevo 6, hermanos en la carne. Tertuliano y Eusebio de Cesarea, hermanos en la carne. Ahora, todos estos están diciendo que son hermanos en la carne antes de Nicea. Están dando testimonio que son hermanos en la carne antes de Nicea. Incluso tenía uno más por aquí, no me recuerdo de su nombre. Bueno, hay uno más por ahí que dice que es hermano en la carne, que todos ellos son hermanos en la carne. Antes de Nicea, dice Jupiter Carroll, mariólogo, fundador del Instituto de Mariología aquí en las Américas, dice de que antes de Nicea no había ningún patrístico, ningún padre de la iglesia que defendiera la virginidad de María como tal. Pueden los católicos por ahí hacer mención, por ejemplo, Clemente, dice él, de que defiende la virginidad de María, pero Clemente no hace referencia a la Biblia. Clemente hace referencia a un evangelio apócrifo, igual que Jerónimo, igual que Epifanio, y de ahí para adelante todos hacen referencia a un evangelio apócrifo. Ninguno de ellos hace referencia a las palabras descritas en la Biblia, porque las palabras descritas en la Biblia, en su contexto sintáctico,
junto con su semántica nos están diciendo de que son hermanos de Jesús. ¿Cómo es esto? Nos dice el Tiempo, 20 minutos, tiempo. Bien, entonces ya escuchamos a las dos partes, la parte católica del señor Rigo Ardón y la parte también de la Iglesia Pentecostés, que es el señor Arnold Portilla. Vamos entonces a tener otro tiempo de 15 minutos en los cuales cada uno puede o reforzar su idea o también refutar a su contrincante, de acuerdo pues a la misma libertad que tienen en este tiempo. Vamos entonces con el señor Rigo Ardón, que representa la parte católica, y vamos entonces a otra vez a detener y restablecer. Entonces, ¿estás preparado, Rigo? ¿Listo? Listo, entonces ¿Listo? empieza desde ya. Ok, bueno, vamos a refutar poco a poco lo que el amigo Arnold Portillo dice. Él hace primero que todo mención al Salmo 69:8 y lo atribuye a la madre del Mesías y a hermanos carnales de Jesús. Bueno, el amigo Portillo debe saber varias cosas. Primero que todo, que el Salmo 60 es un lenguaje hiperbólico. ¿Qué significa un lenguaje hiperbólico? Pues que es una hipérbole literaria, que es uno de los tantos recursos literarios que utilizaba la Biblia para poder relatar algo. Ahora, los pueblos primitivos de la antigüedad solían personificar a su pueblo o a su nación y de esta manera atribuirle hechos que personas que habían pertenecido a ese pueblo anteriormente habían realizado. Los hebreos no eran la excepción a la regla, ellos también lo hacían. Así que cuando la escritura en el Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, no se refiere en modo alguno a la madre del Mesías, es decir, a la Virgen María, sino se refiere como madre a la nación de Israel que los judíos solían ver como su madre patria. Esto no lo invento yo, está en la Biblia, Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación, Israel es parte de la creación de Dios, pueblo escogido por Dios, gime aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuáles son las mujeres que tienen dolores de parto? Pues las mujeres que van a ser, en este caso, madres. Por los judíos a sus paisanos y conciudadanos también les llamaban hermanos. Eso está en Nehemías 5:8 y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y ahora sois vosotros quienes vendéis a vuestros hermanos. Aquí se refiere a paisanos y sin embargo se usa la palabra hermanos del griego adelphi. Así que cuando el Salmo 69:8 habla de hermanos, hijos de mi madre, pues se refiere a paisanos judíos de Jesús que desconocieron y hasta el día de hoy siguen desconociendo a Jesús como el Mesías y como Dios. Y cuando habla de madre, pues se refiere a la madre patria de los hebreos, que era la nación de Israel. Ahora, podemos agregar a esto también, los católicos suelen justificar el Salmo 69:8 haciendo un tipo de paralelismo con Juan 7:5, que dice que ni sus hermanos creían en él, para de esta manera pues poder atribuirle a María hijos e hijas, o sea, hermanos carnales de Jesús. Pero si hacemos una interpretación correcta y completa de Juan 7:5 con todo el debido contexto, veremos que en Juan 7:3 dice que los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. El amigo Portillo debe de saber que en la cultura judía los hermanos menores no podían mandar, tutelar, aconsejar, prender o regañar al hermano mayor. Del mayor a los menores sí, pero del menor o los menores al mayor no se podía. Sin embargo, aquí vemos que sí lo hacen. Eso quiere decir que eran hermanos de Jesús mayores en edad, pero nosotros sabemos que cuando María tuvo a Jesús no había tenido más hijos, pues era virgen. Por lo tanto, no son hermanos mayores, sino que son parientes de Jesús mayores en edad, ya fuera primos o ya fuera tíos, recordando que a los primos y los tíos, como aclaré en mi segundo punto de argumento aclaratorio idiomático, pues se le decía también hermanos o hermanas según fuera el caso. Ahora, el amigo Portillo debe saber que si él todavía insiste en interpretar literalmente el Salmo 69:8 para de esta manera atribuirle hijos a la Madre de Cristo, él tendrá que demostrarnos bíblicamente, no con argumentos personales, argumentos personales, sino bíblicamente, quiénes fueron los demás hermanos carnales de Jacob que aparecen referidos en Génesis 27:29.
que es un pasaje bíblico similar al Salmo 69:8 y que trata sobre la bendición de Isaac a su hijo Jacob, y que nos dice lo siguiente: que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Vemos que aquí habla de hermanos e hijos de tu madre, igual que el Salmo 69:8. Entonces, él nos tendrá que explicar en la Biblia quiénes eran los demás hermanos carnales de Jacob, aparte de Esaú, ya que este Génesis 27:29 es prácticamente parecido al Salmo 69:8. Ahora, dejándole esa tarea ahí al amigo Portillo, él dice que José y María tuvieron que haber consumado el matrimonio, teniendo obviamente relaciones sexuales, porque así era como se consumaba el matrimonio en el judaísmo. Yo le voy a decir a él que no necesariamente, por varias razones. Primero, que la cultura judía era una cultura patriarcal, hoy algunas dirían muy machista, donde la mujer era vista como un objeto, propiedad o posesión del hombre. La mujer no tenía derechos, no se contaba para dar impuestos ni los censos. Cuando era soltera era propiedad del padre de familia, y cuando se casaba pasaba a ser propiedad del esposo. Era el esposo quien decidía o definía cuándo y qué hacer o qué no hacer con su propiedad. No era tema de consideración, pues, de nadie, por lo tanto la consumación del matrimonio era algo muy privado de la pareja. También el decir que José y María tuvieron que haber consumado el matrimonio mediante la relación sexual a fuerza es un gran error y una contradicción para los amigos no católicos. ¿Por qué? Porque en la cultura judía al hombre casado se le llamaba esposo o marido, según la escritura, y a la mujer se le llamaba mujer o esposa. Pero curiosamente, a José solo le llama marido de María en Mateo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Y a María se le llama esposa de José en Lucas 2:5, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Noten que todo esto fue antes de que naciera Jesús, cuando María era virgen. Así que ahí tiene la respuesta para el amigo Portillo. El momento de Mateo 1:25 para decir que después del nacimiento de Jesús, José y María sí tuvieron relaciones sexuales. Hay que aclararle al amigo Portillo que esto, según la gramática del griego, es imposible. ¿Por qué? Porque Mateo 1:25 se afirma que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron relaciones sexuales, porque el Evangelio de Mateo en griego utiliza el verbo conocía y después el verbo dio. Ambos, recuerden, están en pasado, no en presente ni en futuro, sino en pasado, y se encuentra en el pasado imperfecto y no contiene un aorista. Esto quiere decir que es una acción continua en el tiempo del pasado al presente, pero no afirma ni mucho menos confirma algo de lo que sucedió después, como lo trata de dar a entender el amigo. Si leemos todo el contexto 25 y el agiógrafo, lo que está dando a entender aquí es que Jesús nació sin intervención humana, ya que Jesús es hijo de Dios. Y si tomamos el contexto desde Mateo 1:20, vemos que el evangelista hace mención en 2 ocasiones a la profecía de Isaías 7:14. He aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Nótese que Mateo 1:21 y Mateo 1:23 claramente dice dará a luz un hijo, no 2, ni 3, ni 4, un hijo. Si esto lo relacionamos con los diversos pasajes bíblicos donde cada vez que Dios prometía un hijo a una mujer usando un ángel, pues como el caso que ya yo les di en mi presentación de argumentos sobre la promesa de Dios, la mujer siempre tenía solamente un hijo. En Lucas 1:34, María dice, ¿cómo es esto que no conozco varón? Ese no conozco se encuentra en presente indicativo del verbo continuo, lo cual refleja una acción continua en el tiempo, del presente al futuro, y denota que María tenía intención de seguir siendo virgen. Ahora, a este tipo de Mateo 1:25, un testimonio extrabíblico de Juan Calvino, uno de los primeros padres de la Reforma, que dijo lo siguiente: de Mateo 1:25 el vídeo creó mucha confusión en la iglesia. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito, no por otra razón, sino para que sepamos que él nació de la Virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño. Todo está limitado a este tiempo, pero nada se dice de lo que sucedió después. Es el mismo argumento que Calvino, siendo protestante, dio, que es el que utilizamos nosotros. Entonces ahí tiene la respuesta para Portillo.
Portillo. Él menciona a John Mayer. El amigo Portillo debe saber, que la opinión personal de Mayer, por más erudito, católico que sea, no está por encima de la definición de dogma de fe de la Iglesia, su ministerio, en este caso su magisterio, perdón, en un concilio. Por lo tanto, la opinión de Mayer no tiene más peso que el de ser precisamente eso, personal de él, ya que Mayer pues no es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y por más erudito que sea, pues lo de él es simplemente una opinión personal. Ahora, no dice que María fue virgen después del parto. Bueno, debo aclararle a la amigo Portillo, argumento según la ley mosaica. Es totalmente imposible, según la ley mosaica, que José haya tenido relaciones sexuales con María. Recordemos que ellos eran judíos y que en ese tiempo los judíos vivían aún bajo el antiguo pacto. Esto quiere decir que estaban bajo la ley mosaica. José era un hombre justo, lo dice Mateo 1:19. Para la escritura y la cultura judía de ese entonces, un hombre justo era un hombre que era observador de los mandamientos de Dios. En este caso, la ley mosaica hebrea contenía 613 preceptos. Eso quiere decir que José observaba sus preceptos. Preceptos contenidos en la ley mosaica era que Dios había prohibido al judío tocar, pisar o incluso traspasar el límite de un lugar donde había sido santo porque él había descendido anteriormente, como por ejemplo el monte Sinaí, como por ejemplo la zarza ardiente, como por ejemplo el arca de la alianza. Bueno, resulta que la Biblia nos dice en Lucas 1:35 que el Espíritu Santo, o sea, Dios, descendió sobre la Virgen María. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esta es la razón que le prohibía a José tener relaciones sexuales con María, ya que aquí se da a entender que José observaba la ley, era un hombre justo, por lo tanto sabía que María era propiedad exclusiva únicamente de Dios. Ahora, sé que en griego sí existían palabras en el Nuevo Testamento para primos anepsios, Colosenses 4:10, y para parientes singenis. Bueno, debo decir que efectivamente eso es así. Lo que el amigo Portillo desconoce es que los escritores de los diferentes libros o cartas del Nuevo Testamento se inspiraron en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. La Septuaginta utilizaba mucho la palabra adelfos, hermano, o adelfoi, hermanos en plural, para designar a casi todo mundo. Tenemos que en Levítico 10:4 se le llama hermanos a los primos segundos. En Primera de Crónicas 23, 21, 22 se le llama hermanos a los primos que se casan entre sí. Pero eso no es cosa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. En Gálatas 1:19 a Santiago, el menor, obispo de Jerusalén, hijo de Alfeo y de María de Cleofás, se le llama hermano del Señor, es decir, se usa adelfos en lugar de anepsios cuando Santiago el menor era primo de Jesús, no era hermano. Vea que Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí la palabra clave es otros, no dice no vi a ninguno de los apóstoles, dice no vi a ninguno de los otros apóstoles. Por lo tanto, no es un Santiago fuera de los apóstoles. Ya Santiago el mayor había muerto para cuando Pablo realiza su segundo viaje a Jerusalén. Por lo tanto, Santiago que hace referencia a Pablo es Santiago el menor. Juan 19:25, a la hermana de la Virgen María, le dice que se llama María, la mujer de Cleofás. Sin embargo, sabemos que en la cultura judía, dos hijas no se llamaban igual, o sea, los padres no le ponían el mismo nombre a las dos hijas, sino que María de Cleofás era pariente de la Virgen María. Aún así le llama hermana, del griego adelfi, del hebreo ajot. Este es un caso donde se usa la palabra adelfi en lugar de singenis o en lugar de anepsios. Esto en el Nuevo Testamento. Esto en síntesis se llama una aposición, que es una construcción con dos elementos gramaticales unidos, de los cuales uno especifica. O que mención al ser una pésima interpretación del numeral 500, no es la Iglesia Católica la que está objetando a la Escritura, sino que cuando el numeral 500 dice, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, pues se refiere a hermanos como el amigo Arnold Portillo o a otras personas que dicen que María no fue virgen y dan pasajes como Marcos 3:31, Mateo 13:55, etcétera, para decir que esos hermanos eran hermanos carnales de Jesús, pero vemos que el numeral 500 después aclara que no son hermanos carnales, sino más bien parientes cercanos
de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Ahora, él también decía Flavio Josefo. El problema es que Flavio Josefo era convertido al judaísmo farisaico, o sea, purista. Por eso usó la palabra hermano, como se usa en el judaísmo, y no primo como lo usan los griegos. Si Santiago era conocido pues, normalmente como Santiago, el hermano de Jesús, en el sentido arameo del término, es normal que los evangelistas pues mantuvieran el epíteto original. Y si los evangelistas mantenían de hermanos de Jesús, como ha mencionado Flavio Josefo, que solo narra los acontecimientos de oídas, o sea, de otras, y lo mismo si lo tomó de fuentes tanto en griego como en arameo. Ahí él se encontraría pues prácticamente con la misma expresión, Santiago, el hermano de Jesús, y así lo reporta él. Papías de Iriápolis sobre Mateo 13:55 dice: María, la esposa de Cleofás o Alfeo, fue la madre de Santiago, obispo y apóstol, de Simón, Tadeo y de un tal José. Y él no era un judío fariseo como Flavio Josefo, era obispo de Iriápolis, que tuvo información de primera mano. Gracias. Bien, gracias. Vamos entonces a otra vez a restablecer el tiempo y ya va el segundo tiempo para el señor Arnold Portillo, que puede reforzar su idea o también refutar al señor Rigo. Adelante, Arnold Portillo, con tu segundo tiempo. Tienes 15 minutos. Sí, quiero terminar, ¿verdad? Me gustaría mucho terminar mencionando el osario de Jacobo. El osario de Jacobo dice: hijos de José. Muy criticado porque termina diciendo hermano de Jesús, pero está demostrado que es original, ¿verdad? El osario de Jacobo es una prueba que Jacobo es efectivamente hermano de Jesús y es hijo de José. Como lo dice la palabra de Dios en los textos, según el diccionario Vine, en los que aparecen los hermanos de Jesús con la mención de la madre, como lo es Mateo 13:55, aparece la mención de la madre, Marcos 6:3 aparece la mención de la madre, nos vamos a Lucas y también tenemos al libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 14, tenemos la mención de la madre y los hermanos de Jesús. Según los diccionarios, y ahorita le voy a dar una referencia, según los diccionarios del léxico griego de Alfred Touy, de Taller, diccionario Vine, James Swanson, Elsa Tames, e incluso la Universidad de Salamanca dice de que cuando aparece en esa referencia es la manera como se va a diferenciar. Ponga atención, Rigo, cómo usted va a diferenciar cuando lee en la Biblia quiénes son hermanos de Jesús, hijos de María, y quiénes son sus discípulos o quiénes son sus hermanos en la fe, como lo conocemos ahora, o quiénes son sus paisanos. Cuando usted lee la Biblia, usted no puede decir, en este capítulo, según los hermanos evangélicos, dice que María tuvo 500 hijos. No, eso es no saber entender lo que uno lee, porque su contexto lo está explicando ahora. ¿Quién más dice acerca del hebraísmo conocer? La Universidad de Salamanca, hablando del hebraísmo conocer y del eufemismo, dice, hablando del eufemismo, primeramente dice que se usa para relaciones conyugales y solo aparece, dice la Universidad de Salamanca en España, en Mateo 1:25 y en Lucas 1:34. Dice, según su construcción textual sintáctica, o sea, decir lo que él dijo acerca del auristo continuo para dar a entender que en Lucas 1:34 María siguió siendo virgen, está completamente cero en sintaxis griega. Vamos a ver qué más dice la conclusión de las primeras cláusulas. Ahora vamos, la Universidad de Salamanca continúa diciendo que el hebraísmo está condicionado al verbo parir. Por esa razón existe un cambio. Significa que María junto con José sí tuvieron relaciones sexuales. Dicen los mismos católicos, eruditos y universitarios. Ahora él dice, no, porque es que ellos son sus opiniones personales. Bueno, todos los que él me nombró también dan sus opiniones personales, pero ellos lo hacen acerca de un evangelio apócrifo. Los que yo doy están verdaderamente respaldados por las universidades, nada más ni nada menos que por la de Harvard y la de Notre Dame,
y una universidad en Alemania que se me olvidó su nombre, pero están respaldados por ellos y tienen mucho más peso porque están haciendo objetivamente una sintaxis bíblica de lo que están hablando, no solo están hablando por decirle que sí al sacerdote. Ahora, mi último argumento que quería yo mencionar es que Jacobo el menor murió en el año 62, Jacobo el mayor murió en el año 44, descrito en el libro de los Hechos, y Jacobo el justo, descrito por los patrísticos antes de Nicea como Egésipo, ¿verdad? Dicen como Egésipo de Jerusalén y Clemente de Alejandría y Eusebio dicen que murió en el 69. Este es el hermano de Jesús, el que no era apóstol, según las referencias patrísticas que tenemos antes de Nicea. Vamos a ir a los argumentos del amigo Ardón. Me dio 6 argumentos. Vamos a ver si los puedo hacer. Dice, él comienza con la falacia de la sola escritura. A ver, hermano cristiano, ¿por qué usted, si es solo escritura, por qué usted utiliza la historia, los patrísticos, la exégesis y todo lo que está a su alcance? Bueno, porque la sola escritura me dice mi doctrina. Pero cuando yo utilizo la historia, los patrísticos y todo lo demás que tengo a la mano, te enseño con tus argumentos que estás equivocado. Tu patrística está equivocado. ¿Cómo se llama de la Iglesia Católica? Tu magisterio está equivocado. Toda tu exégesis está equivocado. Tu propio catecismo está equivocado. Tus concilios se contradicen. Todo eso yo lo utilizo porque te demuestro con tus mismos argumentos de que están equivocados ustedes en su teología. Ahora, yo, como cristiano, utilizo solo la Biblia para mi doctrina, porque la Biblia me está diciendo lo que yo ya sé y estoy comprobando ahorita que la historia me respalda, que los patrísticos me respaldan y que absolutamente todo, exegéticamente, incluso los eruditos católicos, me respaldan. Así que esa falacia de que solo escritura, ¿por qué utilizas esto? ¿Por qué utilizas aquello? Es simplemente porque no quieren entender lo que significa solo escritura. Ahora, el segundo dice, el idioma hebreo es semítico, entonces él comienza a hablar de Génesis 13:8, hermanos, de Cantar de los Cantares 4:12, hermanos, también habla de Pablo en Corintios 5:6, dice de que los hermanos son seguidores y que tenía 500 hermanos, Jesús a la vez, mi querido amigo, cuando usted lee la Biblia, usted debe de identificar, cuando se está hablando de hermanos en la carne, o de discípulos como hermanos, eso se aclara en el contexto. Eso es algo que le enseñan a los muchachos en el primer trimestre de cualquier catecismo. El contexto le va a aclarar a usted si son hermanos en la carne o si son hermanos en la fe. Eso es ridículo. El tercer argumento que me dio Rigo dice, hablando de las promesas de Dios, que cuando un ángel le dice de que va a tener un hijo, entonces solo es uno, y da el ejemplo de Génesis 13:18, cuando habla de Abraham y que Sara, entonces él dice, Abraham solo tuvo un hijo, y yo le pregunto, mi amigo, ¿usted no lee la Biblia? ¿Abraham solo tuvo un hijo? No, no, error. Después viene con lo de Sansón. Bueno, le puedo yo hacer la cita cuando murió Sansón, que llegaron sus parientes y sus hermanos a enterrarlo. Usted no puede agarrar lo que es el hebreo y usarlo como que si está en griego. No puede. Se lo he explicado y le he demostrado varios diccionarios exegéticos que le dicen que no lo puede hacer porque el griego es diferente al hebreo. El griego sí tiene las palabras para mencionar cuando son parientes, cuando son hermanos y cuando son primos. El hebreo no. Se lo he dicho en varias ocasiones, pero parece que no lo capta. Usa el de Lucas y dice que solo se le promete un hijo, y luego en Hechos 1:13, bueno, el 14 lo refuta porque es en plural. Luego dice en su cuarto argumento, dice la señal de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces él dice la virgen va a dar a luz un hijo, y menciona Mateo 1:23, que hace referencia de Isaías 7:14. Bueno, yo también creo que solo tuvo un hijo de la virginidad, porque yo no creo que después de haber parido a Jesús, ella siguió siendo virgen. Ninguna mujer normal de este planeta Tierra va a tener a 2 hijos de una virginidad o de 2 virginidades. La mujer solo es virgen una vez, y cuando parió a Jesús perdió la virginidad.
Y según el testimonio de Mateo, perdió la virginidad también cuando estuvo con José. Así que por donde le veas, por nacimiento, por relación conyugal, ella perdió su virginidad. No probaste nada, simplemente negaste, levantaste falacias de negación porque no sabes cómo probar tu argumento. Simplemente dijiste no, no y no, sin probar absolutamente nada. ¿Qué más dice? En el punto número 5 dice, hablando de la entrega, Mario no tiene más, que María no tenía más hijos, hablando de Mateo 12:46. Mateo 12:46. El mismo John Mayer, con el cual están de acuerdo todos los exegetas bíblicos que refutó a Joseph, que tú mencionaste, está diciendo de que si Mateo hubiera querido mencionar que ahí son parientes o son primos, el texto no tuviera ninguna claridad de decir, ahí te busca tu madre y tus primos, y él dijera, ¿quiénes son mi madre y mis primos? Los que obedecen la voluntad de Dios. Nosotros no somos primos de Jesús. Nosotros somos hermanos de Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando él está diciendo de que los que hacen la voluntad de su padre son sus hermanos, está diciendo que los que vienen con María son hermanos de él. Ahora, él levanta otra falacia y dice, en la cultura judía, los hermanos menores no pueden decirle a Jesús, vete a enseñarle a tus discípulos lo que haces, porque son menores. Yo quiero que él me lo pruebe, porque simplemente él habla y levanta una falacia. Nunca me dio una referencia, nunca me dio un diccionario, nunca me dio un libro. 5 minutos, bien. Voy por el sexto argumento histórico. Dice, el concilio de Constantinopla y comienza algunos antes de Nicea y comienza Orígenes, dice él, Orígenes. Bueno, Orígenes lo que está diciendo es que Jesucristo es el único hijo de María que nació de su virginidad, porque Jacobo, sus hijos que tuvo después, ya no los tuvo en su virginidad. Eso es lo que dice Orígenes. Y te lo dije en la vez pasada, pero no hiciste caso. Por eso quedas mal. Eusebio dice que ninguno se acercó a ella, claro, porque ella tenía que guardar la promesa de la virginidad que estaba dicha en Isaías. Todos estos argumentos que dio de Eusebio, de Pedro de Alejandría, de Bodio, todos ellos están diciendo que María era virgen cuando concebió a Jesús, pero ni uno de ellos dice que siguió siendo virgen después que parió a Jesús. Esos son los 6 argumentos que me dio Rigo. No pudo probar la virginidad de María antes de Nicea. Ahora él viene y dice de que niega la consumación del matrimonio en Mateo 1:18, y él levanta una falacia de la negación y dice, no, en Mateo 1:18, aunque ahí dice que no se había consumado, ellos no tenían que consumar, porque la cultura hebrea es así. No, la cultura hebrea decía, y está escrito en la Biblia, que si la mujer no consumaba el acto con su marido, no eran matrimonio, no eran familia, porque por lo tanto dejará al hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa ley la tenía que cumplir María y José, y esa ley usted la está negando. Descaradamente usted la está negando. Ahora dice de que un hijo, sí, el otro argumento dice, no, es que cuando dicen de que solo tuvo un hijo, claro que solo tuvo un hijo, porque todos hablan de un solo hijo que va a ser el Salvador, no hablan de 2 salvadores, no hablan de 3 salvadores, ¿verdad? Toda la genealogía de Mateo 1 está dirigida, pasada por José a Jesús, no a Jacobo. ¿Por qué no menciona a Jacobo? ¿Por qué no menciona a los demás hijos de María, los hermanos de Jesús? Porque no habían nacido. Hay 12 años de diferencia entre los que ellos no habían nacido. Es que es una lógica simple, se llama lógica simple. Cuando usted lee la Biblia, usted debe primero de interpretar todo lo que lee y después comenzar a hacer sus propios análisis. Esa es la primera regla de la hermenéutica, pero parece que al amigo Rigo no le funciona. Ahora viene y dice Martín Lutero y comienza a dar su argumento de que él era católico y él creía en la virginidad de María. A nosotros no nos interesa lo que Martín Lutero. Para mí, Martín Lutero simplemente es un católico más, es un protestante. Ahora, el amigo Rigo Ardón piensa que católico copto y católico ortodoxo es lo mismo. Él no sabe lo que está hablando. Luego confunde y dice y menciona a Calvino. Todos ellos eran católicos que salieron del catolicismo y traían sus cosas católicas que hacían ellos. Esa es cosa de ellos.
Ahora, hay una diferencia que le vamos a enseñar a Rigo después, lo que es un protestante, lo que es un evangélico, porque él no sabe, él piensa que magnesia y mayonesa son lo mismo. Bueno, dice, ahora hay otro, dice que él menciona a John Mayer y él quiere desacreditar a John Mayer. Dice, John Mayer da simplemente su puro argumento normal, su puro argumento de él, dice, pero no es, el concilio está por encima de John Mayer y de cualquier otro que dé su propio argumento. Digo, ok, a nadie de aquí nos importa tus concilios, que se contradicen entre ellos mismos. Pero sí nos importa una persona que exegéticamente nos está dando objetivamente su análisis en su tesis de lo que está haciendo. Entonces, tu concilio mentiroso yo lo dejo a un lado y sí agarro lo que yo veo que es verdad, ¿verdad? Lo que concuerda con todos los diccionarios que yo estoy estudiando. Ahí es donde voy. Ahora, que los concilios tengan una parte de verdad, sí, porque tienen que mezclar una parte de verdad para meter su doctrina de hombres, como lo es el Evangelio apócrifo de Santiago. Ahora dice, no, es que María estaba llena del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto José no la tocaba. Ay, Elizabeth, ¿qué? Elizabeth también era sagrada entonces porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Lucas describe que cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? En el saludo de Elizabeth, ella recibió el Espíritu Santo de Dios. Entonces ella también es santa, ella también es sagrada, no solo María. Según tu propio argumento, acabas de poner a Elizabeth a la par de María. ¿Te das cuenta te das cuenta por hacer 15 afirmaciones? minutos, Arnold. 15 minutos. Creo Bien, que... vamos entonces a esta última. Perdón, 15 minutos. Okay. Vamos entonces a esta última parte, que son ya una pregunta de cada uno con 3 minutos para responder. Entonces va a empezar otra vez el señor Riguardón con su pregunta al señor Arnold Portilla, el cual va a tener máximo 3 minutos para responder. Adelante, Rigo. Prende tu micrófono, Rigo, por favor. Prende tu micrófono. ¿Ya? Adelante. Listo, ya. En una pregunta, el amigo Arnold Portillo, en un video, dijo que María, cuando tenía 26 años, dio a luz a José. Bueno, él tendrá que explicarnos cómo es que una mujer como María, que supuestamente tenía relaciones sexuales con su esposo José por un periodo tan largo como 12 años, sin usar métodos anticonceptivos, la Biblia no dice que usaban métodos anticonceptivos, cómo es que dicha mujer, 12 años después del nacimiento de Cristo, no tenía más hijos, y cómo en un periodo de solo 18 años se destapó con 6 o 7 hijos, y que esos 7 hijos fueran 18 años después, todos mayores de edad para estar reunidos en las sinagogas, con los demás judíos. Esa es la pregunta para el amigo Arnold Portillo. Bien, entonces Arnold, tienes 3 minutos para responder. Bien, pueda. Se la voy a responder de 3 maneras. La primera, si yo salgo de mi tierra y de mi parentela y me voy a un país extranjero, obviamente que no voy a procrear ahí, ¿verdad? No voy a procrear ahí. Eso se llama sentido común. Una. Segunda, voy a bajar el otro dedo. Segunda, ¿por qué cuando se perdió Jesús, que se había quedado en el templo, no se describen a los demás hermanos? Bueno, la tradición hebraica, de la cual yo sí conozco y sí doy referencias de ella, nos dice que los niños menores de 12 años no podrían entrar al templo. Por esa razón era que Jesús, dice ahí el versículo anterior, era la primera vez que iba al templo, ¿verdad? Y si era la primera vez que iba al templo, por lo tanto significa que Jacobo, su hermano menor, y todos los demás que son menores, no podían ir al templo. Por eso escribe de ellos. Como se perdió Jesús, ellos al ser menores, no podían irlo a buscar. Por esa razón tuvo que ir quien tenía que ir, su mamá y su papá a buscarlo. La tercera razón, cuando yo dije de que María tenía 26 años, cuando parió a Jacobo, estábamos simplemente haciendo una excelente exégesis, justo como la hacen los teólogos.
¿Sabes qué significa eso? Que yo tomo los 14 años que el catolicismo le da a María y le sumo 12, 14 más 12, 26. Esos 26 años le dan el nacimiento de Jacobo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque cuando Jesús tenía 33 años, María tenía 47 años. Si usted hace la resta correspondiente, usted se va a dar cuenta que entre María a Jesús hay 14 años y entre Jesús a la edad de Jacobo están los 12 años. ¿Cómo vamos a sacar esto? Bueno, réstele a 33 años que tenía Jesús, los 12 años que no están descritos ahí y le va a dar por resultado 21 años. Y así consecutivamente podemos ir sacando con una simple suma y una simple resta la edad de los demás, no solo de ellos, sino la edad en la que María los pudo haber parido, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Bien, bueno, que fueron 2 minutos 28. Vamos a restaurar entonces el cronómetro. Y ahora va la pregunta del señor Arnold Portillo al señor Rigo Ardón, que también va a tener sus 3 minutos para responder. Adelante, Arnold. La palabra de Dios, Jesucristo hablando le dice a Simón, Simón, hijo de Jonás, pero la palabra de Dios nos dice de que Pedro, el llamado Simón, tenía un hermano y lo menciona, pero a este hermano no le menciona que es hijo de Jonás. ¿Ok? Ahora, en Mateo 13:51 menciona a la mamá cuando menciona los nombres de los hijos. ¿Ok? Pregunta. Cuando usted lee su Biblia, ¿cómo usted identifica quiénes son hijos en la carne y quiénes son hijos conciudadanos o paisanos o de otro ámbito que no sean familiar en la carne? Cuando usted lee su Biblia, ¿cómo usted identifica a qué clase de hermano se refiere cuando lee la Biblia? ¿Cómo usted lo identifica? ¿Qué método utiliza? ¿Cómo se da cuenta si son hermanos en la carne o no son hermanos en la carne? Eso me interesaría mucho. Eso bien, se lee y se interpreta. Bien, pues así ya. Entonces tienes 3 minutos para responder. Adelante, Rigo. Ok. Eso se lee y se interpreta debido al debido contexto, valga la redundancia, ¿verdad? Para dar un contexto tienes que agregarle la cultura, el idioma que ellos hablaban. El amigo Portillo debe saber que ellos no hablaban español, hablaban arameo, y en arameo le decían hermanos o hermanas a casi todo mundo. Él dice, bueno, pero es que la madre o el padre o 2 padres más a los hermanos más a los parientes tienen que ser siempre hermanos carnales. Eso es totalmente falso, porque en Jueces 16:31 se menciona 2 ocasiones al padre de Sansón. Se menciona los parientes de Sansón por parte de la casa de su padre y se menciona también a los hermanos de Sansón. Sin embargo, todos sabemos que tanto Sansón como Jesús pues no tuvieron más hermanos. Entonces a mí me resulta curioso cómo los hermanos protestantes le ponen hermanos y hermanas de Jesús, aunque la Biblia no diga que sean hijos de María, y a Sansón, que también le nombran hermanos y hermanas, pues no se los ponen. Por eso, amigo Portillo, un texto se interpreta con el debido contexto. Eso incluye la lengua que ellos hablaban, que no hablaban español, arameo, y en arameo llama hermano o hermana a casi todo mundo y no solo a los hermanos y hermanas de sangre. Eso sería. Bien, entonces se te fue 1 minuto 27 segundos. Yo creo que todos ustedes fueron testigos, fueron 2 exposiciones, tuvieron 2 tiempos de refutación, cada uno dio sus argumentos. Yo quiero agradecerles a ambos porque este debate que se dio hoy en la noche de hoy, creo que tenía entendido que de tiempo atrás ambos expositores pues tenían esa intención. Esta mañana se hizo un posteo y yo hice una invitación y agradezco tanto a Arnold como a Rigo que hayan aceptado pues esa invitación que yo hice de una manera informal. Sabemos que estamos cada uno de nosotros ya en este momento, por ejemplo, en Colombia son las 12 de la noche, entonces sacamos este tiempo para compartir con ustedes este tema tan interesante. Los hermanos de Jesús son hijos de María. No siendo más por el momento, agradezco a toda la atención, especialmente al señor Salvador Barragán por haber prestado su canal, a todas las personas que en este momento están conectadas, bendiciones para todos ellos.
que el Espíritu Santo sea que nos ilumine y cada uno sacará pues sus conclusiones de acuerdo a los dos excelentes expositores que se portaron con la altura, la educación que se debe tener, que somos hermanos en Cristo Jesús y eso era lo que se esperaba. Gracias a todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y será para otra ocasión. Bendiciones para todos y muchas gracias. ¿Ya? Despídete, Rigo. Bueno, buenas noches para todos. Ok, muchas gracias a todos pues, por haber escuchado y visto este debate, a pesar de que ya es muy tarde. Lástima que no fue más temprano, ¿verdad? Con más tiempo para más argumentos de parte de los dos. Y pues espero que haya sido de bendición para muchas personas, tanto católicos como no católicos. Así que eso sería por esta noche. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Pasen una muy linda noche. Le doy gracias al licenciado Guido Rojas por haber moderado. Yo sé que está haciendo un gran esfuerzo, hermanos. Agradézcanselo. Él se está portando a la altura como una persona educada. También a Rigo, que al final de 3 años, al fin se le hizo debatir conmigo. Pues, gloria a Dios. Aquí estamos. Ahora sí, ya está contento, ya estamos felices. Pues... mañana será otro día, mis hermanos. Compartamos, recuérdense darle like al canal y que el Señor me los bendiga. Pasen una muy linda noche. Gracias y bendiciones para todos.